Jueces capítulo 15, 4 al 5. Gloria a Dios. Dice su palabra: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados, en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. ¿Cuántos dicen amén ahí? Aleluya. Ahora, por favor, todos lean la escritura de el Evangelio de Mateo, o Hechos mejor, capítulo 5, 42. Hechos 5, 42. Digan aleluya. Gloria al Señor. Hechos 5, 42. Gloria a Dios. Cuando estén allí, digan amén. Dice su palabra, Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas nos cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Tomen asiento diciendo gloria a Dios. Dice el texto, de vez en cuando, el que acabaron de leer. ¿Cómo dice? A ver, póngamelo ahí. Dice todos los días. Dice en el templo y por las casas. ¿Qué hacían? ¿Chismoseando? No. Dice, no cesaban, ¿de qué? De enseñar. Dos palabras claves ahí. Incluso en la imagen están marcadas. De enseñar, número 1, y predicar. ¿Qué cosa? A Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesucristo? Amén. Dios ha puesto en esta ocasión para que hablemos en primer lugar en esta primera lección sobre visión celular. Todos digan conmigo, visión celular. Dígale a 2 o 3, visión celular. Ok, hágale así, visión celular, con sus ojitos. Ok, visión celular. Bueno, los que están ahí tomando nota, los que van a tomar nota, hágalo porque hay algunas preguntas que se van a hacer o se van a realizar con base a estas enseñanzas, y con la ayuda del Señor Jesucristo sé que van a ser de grande bendición para nosotros. Leyeron ustedes una escritura que luego, con base a ella, en Jueces 15, 4 al 5, vamos a extraer algunas enseñanzas de manera analógica, de una manera más bien práctica, de una manera aplicativa. No vamos a hablar sobre Sansón en sí, ya hemos predicado sobre Sansón en algunas ocasiones, pero ahora vamos a utilizar ese escenario que vale la pena repetirlo. Jueces 15, 4 al 5 dice, y fue Sansón, diga Sansón, diga fue, y dice, y cazó, ok, cazó 300 zorras y tomó teas, diga, cazó 300 zorras. Y luego dice, tomó teas y juntó, note eso, diga, juntó cola con cola y puso una tea, o sea, una antorcha, entre cada dos colas. Versículo 5, después encendiendo las teas, diga, fuego. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas. Mire, ¿a dónde apuntó entonces el ataque? Hacia los sembrados de ¿quiénes? De los filisteos, y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Es decir, las zorras solamente hicieron el trabajo de expandir el fuego, pero ellas no quemaron nada. El que quemó en realidad fue, diga, el fuego. Ahora, visión celular. Hay una pregunta allí que quiero que la indiquen. La primera pregunta que obviamente debemos resolver para poder entrar de lleno en este tiempo es, ¿qué es visión celular? Pues visión celular es muy sencillo, es muy práctico de explicar, es muy práctico y muy sencillo de transmitir la idea. Lo que no es nada sencillo es el ponerlo en práctica, es decir, el llevarlo al terreno, el llevarlo al campo. Eso es realmente lo que no es nada sencillo. Ahora, en Jueces capítulo 15 encontramos cómo Sansón tuvo que usar una estrategia para obtener una gran victoria. Diga, una estrategia.
Esa fue una estrategia impresionante, pero en cuanto a esa pregunta, ¿qué es visión celular? Hay varias definiciones, le voy a dar algunas definiciones, una de ellas me llamó la atención, tomado de CBC La Voz, que es Comunicaciones Voz Cristiana. Ellos dan una definición muy interesante, me llamó la atención y quiero mencionarla rápidamente para que luego usted se haga una idea de qué es precisamente este asunto de visión celular. Número 1, la visión celular es una metodología, diga metodología. Se requiere metodología que consiste en algo muy importante. Escuche bien, una metodología que consiste en reunirse en las casas para fines espirituales. Entre ellos, número 1, alabar a Dios. Esa debe ser una razón fundamental. Cuando nos reunimos, no es para hablar del prójimo, sino para alabar ¿a quién? Dígalo, a Dios, aleluya, al Todopoderoso. Ahora, número 2, cuando nos reunimos usando esta metodología, porque escuche, no es simplemente reunirse ya, debe haber una metodología que no se la inventaron los pastores hace poco, no, esto nace directamente de las escrituras, del origen de la iglesia de los hechos, de la iglesia primitiva o de la iglesia naciente, de la historia bíblica. Incluso el texto que leímos menciona casas allí de por medio. Ahora, es reunirse para ser instruidos y capacitados. Además de alabar a Dios, no nos reunimos simplemente por reunirnos para cantar unos cuantos coros y ya, sino que tiene un propósito mucho más profundo que eso y consiste directamente en literalmente alabar a Dios, pero también ser instruidos y también ser capacitados para seguir expandiendo el reino de Dios. En otras palabras, los grupos celulares, que aquí en la iglesia local le hemos llamado grupos de misión fe o grupos familiares de misión familiar evangelística, tienen como propósito fundamental no solamente reunirse, no solamente compartir coinonía, hacer amistad, hacer ágape, que es una relación de amor especial como hermanos bajo la unción, la bendición de Dios, sino principalmente para recibir instrucciones, diga instrucciones y capacitación. Ahora, ¿para qué entonces nos reunimos? Eso es visión celular. Es el proyecto metodológico de reunirnos para ser capacitados y luego sí seguir expandiendo el reino de Dios. Algo bien importante que estaba escuchando hace unos días en un seminario que estamos recibiendo los días sábados a través de nuestro presbítero, el pastor Sandro Pérez, y también un pastor de nombre Darwin de el Ecuador. Los días sábados nos están dando una instrucción muy interesante y uno de los predicadores tomaba la frase de un predicador muy reconocido que existió, conocido como uno de los evangelistas de mayor influencia a nivel mundial, llamado Billy Graham. Este hombre dijo la siguiente frase. Este hombre dijo: se requiere solamente, escuche bien, se requiere un 10% para poder ganar a una persona para Cristo. O sea, un 10% de esfuerzo para poder ganar a una persona para Jesucristo. Pero decía él, se requiere un 90% para hacer que esa persona que fue ganada para Cristo se mantenga o persevere en la iglesia. Porque, en otras palabras, aquí viene el punto. Según esa perspectiva, no se requiere tanto para ganarlos, sino que se requiere mucho más para sostenerlos. Diga conmigo, no se trata solo de amar almas. No se trata solo de amar las almas, porque amar almas, hay gente apasionada que ama las almas, pero se requiere algo más. No solamente amar las almas o las personas, sino también se requiere saber cómo ganar a esas personas. Y no solo eso, sino también saber cómo sostener a esas personas.
Se dice que en un alto porcentaje, los que entran a las congregaciones, a las iglesias, un gran porcentaje terminan apartándose del camino. Algunos, como dice el pensamiento de los estudiosos, es que entran por la puerta del frente, pasan el proceso, se arrepiente, se bautiza, está un tiempo y luego sale por la puerta de atrás. La pregunta es, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Por qué hay iglesias en cualquier lugar del mundo de 40 años, de muchos años de antigüedad, con números bastante pequeños de personas? ¿Por qué? Porque han bautizado mucha gente, han entrado muchas personas, pero no hay una metodología de trabajo de cómo hacer que esas personas se sostengan en la iglesia. De eso estaremos hablando durante estos 8 martes con la ayuda de Dios. Ahora, este asunto de la visión celular viene desde los tiempos bíblicos. Diga, esto no se lo inventaron ayer. Esto no se lo inventaron ayer. Es decir, visión celular no es un asunto, aunque es bonito, suena visión celular, pero esto es mucho más profundo que eso. Cuando se habla de células se puede hablar de lo que trae dentro del cuerpo humano la multiplicación, pero quiero decirle que se puede multiplicar y el plan final, como lo veremos, de las células es precisamente para eso, para crecimiento. Ahora, esto viene de los tiempos bíblicos, cuando los primeros cristianos, dice esta primera nota que estamos mirando, dice de los tiempos bíblicos, cuando los primeros cristianos, escúcheme bien, esto creo que debe ponernos a reflexionar. ¿De dónde viene el plan, la metodología de crecimiento a través de hogares? ¿De dónde? ¿Eso viene de la iglesia primitiva? Pues alguien diría sí, pero en realidad comenzó antes con Jesucristo, porque fue Jesucristo quien los envió, como veremos ahora, de 2 en 2 por las casas. O sea, eso no se lo inventaron ni siquiera los discípulos, sino que eso es una idea directamente de Dios. Diga, el plan de Dios es salvar a los perdidos. Ahora, cuando este asunto se empezó a poner en práctica y tomó auge, este asunto de ir todos los días en el templo, por las casas, enseñando. Número 1, era para enseñar, o sea, discipular, educar, formar. Y luego dice predicando, eso era como para ganar, para producir un efecto, enseñando y predicando todos los días. Pero note, hay una acentuación en el templo, en el lugar de reunión y por las casas. Pero el asunto que a mí más me ha impactado de esto es que este detalle ocurrió, el crecimiento exponencial de la iglesia primitiva ocurrió en pleno tiempo donde los cristianos estaban siendo asediados, perseguidos, encarcelados, torturados hasta la muerte, algunos a espada, algunos aserrados, algunos crucificados, algunos hervidos en ollas gigantes calderas gigantes de aceite. Es decir, en plena persecución, cuando ni siquiera tenían un templo como tal, no tenían un lugar específico para reunirse, no tenían esas facilidades. Con todo y eso, usted mira que un tiempo bautizaron 3,000, luego 5,000, luego se multiplicaba de una manera exponencial la iglesia, es decir, de una manera acelerada, vertiginosa, impresionante. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el secreto que había en la iglesia primitiva que en medio de tanto caos, en medio de tanta persecución crecía? Pues que no solamente había una promesa de Dios que decía que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia, sino que había algo más. Es decir, hay gente que piensa que el crecimiento, como Pablo dijo, el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Pero algunos piensan que como el crecimiento lo da Dios, entonces que todo lo haga Dios para que las almas lleguen a la iglesia. No. Dios nos llamó a nosotros a ser parte del equipo ganador de almas para el reino de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces aprendiendo a poner en práctica la metodología bíblica. Pero algo bien importante que hay que tener en cuenta aquí es que aún así, aún en medio de persecución, tortura, muerte, masacres, acuérdese de Jacobo que lo mataron. ¿Cómo lo mataron a Jacobo? Herodes, ¿cómo lo mató? A espada.
Acuérdense ustedes de cómo el mismo Esteban murió por causa de predicar el evangelio. ¿Cómo lo mataron? Apedreado. Y así, cada hombre de Dios. Usted piensa que ser apóstol era lo máximo, y sí lo era, pero no sabe cómo terminaron los 12 apóstoles. Hemos hecho un estudio de los 12 apóstoles sistemático, y entre ellos Pedro, según la tradición, murió crucificado. Uno de ellos murió degollado, le sacaron toda su piel. A otro lo mataron quemado en una hoguera. A otro, como Juan, lo intentaron quemar en un caldero hirviendo, pero como no lo pudieron matar porque hubo una intervención sobrenatural, una palabra de Dios decía que él no iba a morir hasta que él quiera que muera, y en ese sentido lo lanzaron por allá en Patmos. Es decir, todos murieron de una manera trágica, y aún así eran gente que estuvo dando todos los días en el templo, por las casas, y la iglesia seguía creciendo. Pero el punto es que no solo crecía, sino que se mantenía. Porque hay algunos que dicen que llegar a la cima, bueno, no es el asunto, el punto es mantenerse allá. Y hay algunos que han llegado a crecer, pero como no hay literalmente una metodología, que es de lo que estamos hablando, entonces por supuesto no pueden crecer. Ahora, no solo crecen, sino que se estancan y luego hay un retroceso. Pero escuche lo siguiente, en la Biblia se nos dice que con el tiempo, es decir, aunque en Hechos que leímos allí, capítulo 5, versículo 42, dice que en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. También en la Biblia hay otras evidencias de que la iglesia durante los primeros tiempos, durante el primer siglo, durante la primera temporada, algo hacía. Y es que hoy en día la iglesia tiene lugares de reunión, así sea Anticres, así sea reunión de arrendamiento, así sea propiedad, pero tienen generalmente algunos megatemplos, tienen lugares muy bonitos, pero el punto es que en ese entonces la mayoría de la iglesia ni siquiera tenía un lugar propio, porque, digámoslo de esta manera, no se podían dar el lujo de reunirse porque estaba encima de ellos el imperio romano, y donde iban los perseguían a muerte. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo la iglesia se mantuvo? ¿Cómo fue que la iglesia creció a pesar de que había tanta persecución? Pues porque ellos practicaban el modelo de Jesucristo. La iglesia verdadera del Señor es imparable. ¿Y sabe qué ha demostrado este tiempo de la cuarentena? Precisamente eso. El tiempo pandémico, todo lo que ha estado pasando, ha demostrado que la verdadera iglesia del Señor es imparable. Han pasado tiempos donde ni siquiera nos podíamos reunir como tal en las casas, pero la iglesia sigue vigente. Prueba de ello es que usted está aquí en este lugar. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted allá en casa también hace parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Y por su gracia nos hemos sostenido, porque de alguna manera Dios permitió que pase todo esto para que volvamos al modelo bíblico, un tiempo de instrucción. Note eso, dice no cesaban de enseñar y luego predicar a Jesucristo. Pero generalmente nos habíamos enfocado en predicar y no en enseñar. Es decir, nos habíamos acostumbrado solamente a reunir, a hacer mega eventos, a traer mucha gente y a reunir a muchos, e invitar predicadores, y unos mejores que otros, y uno decía, Dios mío, esto está bueno, y el que sigue era mejor y mejor. Pero el punto es que nos estábamos acostumbrando a ser un montón de evangélicos engordados espiritualmente, pero que no estábamos dándole a otro de lo que estábamos recibiendo. Y creo que Dios nos llamó fue a desafiarnos, no a ser gente que reciba y reciba, sino gente que da. De gracia recibimos, damos de gracia. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Pues Dios nos dio gracia, y por su gracia, por su salvación, estamos aquí. A ver, si nosotros nos ponemos a escoger, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, empezando por quien les habla. Pero fue Dios quien escogió, a Él le plació escogernos a nosotros. Pero la pregunta es, si en este tiempo
No hay una persecución de tipo físico, al menos aquí en Colombia hay artículos, hay constitución, hay leyes en pro, aunque algunas de esas cosas están en la letra, no todo se pone en práctica, hay cierto acoso de alguna manera, pero con todo y eso podemos usar medios todavía, podemos usar todo, aunque ni siquiera tenemos control sobre los medios, pero sí podemos utilizar cualquier plataforma, cualquier medio para expandir el mensaje del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿qué haremos nosotros con esa libertad que tenemos ahora de predicar el Evangelio? ¿Nos vamos simplemente a llenar de conocimiento? Algunos están en el Instituto Bíblico aquí en Pasto, otros están en el Instituto Bíblico en todas las sedes de nuestro país, otros están recibiendo instrucción aquí, instrucción allá, pero la pregunta es, ¿de qué le sirve al Hijo de Dios estar lleno de conocimiento si ni siquiera le comparte una palabra de Dios a alguien que la necesita? Diga conmigo, de nada le serviría. Pero la pregunta es, entonces, ¿estamos dispuestos con la ayuda de Dios a aceptar el desafío de aprovechar la libertad que tenemos de predicar el mensaje de Jesucristo todavía? ¿Alguien que lo acepte ese desafío? Yo acepto ese desafío. Porque si nos vamos al aspecto profético y escatológico, debe venir una gran persecución para la iglesia. Debe venir una gran persecución. Hechos 1:8 dice, Jesús le dice a ellos, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, pero todo el mundo dice testigo, pues testigo, ok, qué bueno. Pero resulta que la palabra testigo, si usted la investiga en el idioma griego original, una de las connotaciones de la palabra testigo es que significa mártires o mártir. Es decir, que cuando Jesús dice, ustedes me van a ser testigos, significa que van a estar dispuestos a darlo todo por Él, aún hasta la misma vida y hasta el martirio por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero si a una persona lo acorrala y lo asusta cualquier cosa, definitivamente no sería capaz de darlo todo por amor al Señor Jesucristo. Pero yo siento que este tiempo ha venido a desafiar el espíritu de alguien aquí, allá en sus casas, en cualquier lugar, a ser gente que lo dé todo por Él, porque Él lo dio todo por amor a nosotros. Ahora, si usted observa algo, en Colosenses capítulo 4, si ahí hay unas escrituras, creo que están allí, usted observa en Colosenses 4:15 cómo fue el modelo, cómo fue que esto se fue dando, en medio de la persecución, en medio de todo eso. Dios permite muchas veces cosas como esas. Hechos 1:8 dice que el Señor les decía, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como las cosas en Jerusalén se pusieron tan buenas, dice que ninguno tenía necesidad, que no había ningún necesitado, que todos compartían. Dijeron, no, Jerusalén está tan bueno que aquí nos quedamos. Pero Jesús no dijo que se queden en Jerusalén. Jesús dijo, tienen que ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como ellos dijeron, mire, aquí todo el mundo reparte, aquí no hay necesidad casi ni de trabajar porque aquí los ricos ayudan. Entonces la gente se relajó tanto que si usted lee Hechos 1:8, Dios dio un mandamiento, pero como la gente no lo quiso cumplir por las buenas, entonces Hechos 8:1 dice que se levantó una gran persecución contra la iglesia. Hechos 1:8, Dios dice, se van por todos lados hasta el fin, hasta el final de la tierra, hasta lo último de la tierra. Hechos 8:1, como se relajaron, entonces dice que Dios permitió una persecución acérrima, y esa persecución hizo que la iglesia saliera, y dice, y los que eran esparcidos iban por todas partes predicando y anunciando el evangelio de Jesucristo. Me he dado cuenta de que los que son de Dios, cuando se relajan, Dios permite sacudones, pero cuando los sacude, ellos despiertan y hacen la voluntad de Dios. Así los persigan, así los acosen, ellos no paran de predicar el evangelio de Jesucristo. Esta iglesia no va a parar de predicar el mensaje de salvación y de vida eterna. Se están levantando políticos que hablan una cantidad de cosas huecas y filosofías huecas que tienen embobado a más de uno,
Pero Dios necesita que se disponga gente con unción en sus labios, que tal vez no sea tan elocuente como muchos políticos y mucha gente que está embolatando a nuestra gente, y que seamos ungidos de Dios para transmitir un mensaje que sea mucho más que verbo, mucho más que retórica, mucho más que grandilocuencia, y que sea una palabra que inyecte vida a los que están muertos en delitos y pecados. La gente no necesita que se le diga mentira, la gente necesita que se le diga la verdad que Dios estipuló en su palabra. La pregunta es, ¿cuántos saben esa verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuántos compartieron esa verdad en plena cuarentena? O algunos estuvieron ahí asustados, compartiendo todo de COVID-19 y todas las noticias. Expertos en virología se volvieron más de uno, pero inexpertos ni siquiera en leche espiritual. Algunos no sabían ni de leche espiritual, menos de alimento sólido. Pero quiero decirle que esto nos llevó a nosotros a sacudirnos. Sacúdase un poquito y diga, gracias Señor por el sacudón. El hermano Manuel predicaba que Dios nos pidió, aplicándolo a la iglesia, para un zarandeo. Y eso es importante, es necesario, porque así la iglesia despertó. Lo mismo sucedió, mire, cuando Dios permitió que se expandieran en Colosenses 4:15, ahora sí pongámoslo, dice lo siguiente. Dice la Biblia, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Mire, para los que andan buscando nombres para sus hijos, ahí hay un buen nombre, Ninfas. Bonito nombre, ¿no? La hermana Ninfa. La hermana Ninfa Yolanda Kundar, imagínense usted, sonaría bueno. Filipenses 1:1 al 3, mire lo que dice. Filipenses 1:1 al 3, hay dos nombrecitos más o tres por ahí que le voy a recomendar. Dice Filipenses 1:1 al 3, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, mire qué bonito nombre para varón, Filemón, colaborador nuestro, y aquí un nombre para mujer, y a la amada hermana Apia, imagínense usted, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, Arquipo, y a la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. Mire, énfasis, casa de Ninfas, casa de Filemón, nuestro compañero de milicia. Romanos 16:3 al 5, y apunte también Romanos 16:3 al 5 y 1 Corintios 16:19. Anote ahí los que están anotando. Habla de la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila, que son una pareja, unos esposos allí. Y note lo siguiente, Dios dice, Hechos 1:8, se van hasta el fin del mundo. Capítulo siguiente, milagros, cosas poderosas, luego se relajaron, luego compartieron todo el asunto y se quedaron allí. Capítulo 8, versículo 1 de Hechos, Dios permite que venga una persecución, viene una expansión y luego llega la iglesia a la Odisea, un territorio, llega a diferentes lugares. De allí viene la iglesia en Éfeso, de allí viene la iglesia en Corinto, en Colosas, en Galacia, en Filipos, en todos los lugares. Y hoy en día usted y yo somos resultado de esa poderosa expansión del mensaje del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos se sienten agradecidos con Dios de ser parte de esa visión celestial? El título de esta enseñanza es visión celular, pero yo mejor le hubiera puesto visión celestial, porque la visión celestial es almas para el reino de los cielos, almas para Cristo. Ahora, diga, el mundo necesita conocer a Dios. Dice el coro antiguo, conocer a Dios para la salvación. Prediquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Así dice el cántico antiguo. Así que qué bueno que nosotros entendamos eso. Pero, ¿qué más podríamos decir de qué es visión celular? Visión celular también es una estrategia de crecimiento y multiplicación del reino de Jesús en la tierra. Note, una estrategia que tiene que ver con volver al fundamento enseñado por Jesús y practicado por la iglesia, de ir no solamente a escuchar un domingo, uno que otro culto, una buena predicación, un buen sermón. Algo que me impactó y se lo compartí a mi esposa en estos días,
es que este tiempo de transmisión y de todo el asunto, y que qué bonito todo el asunto, puede llevar a un peligro severo en nosotros los predicadores, en nosotros los pastores, en nosotros los evangelistas, maestros, cualquiera sea su llamado, y es querer simplemente ser una gente que predica un buen mensaje, un bonito mensaje, un buen sermón, y una iglesia que se habitúe a eso, a oír bonitos mensajes, bonitos sermones, bonitas enseñanzas, pero se trata de algo más que eso. Dios no nos llamó solo a predicar unos bonitos mensajes, Dios nos llamó a transmitir lo que Dios nos ha dado, y eso generalmente se hace de manera personalizada. Está bonito predicar. ¿Cuántos hemos sido bendecidos a través de las transmisiones? Yo he sido bendecido, pero necesitamos ir más allá, y ustedes, por eso algunos los invitamos personalmente incluso, y les decíamos, el plan de Dios no es que usted se quede allí dando aleluya y gloria a Dios y diciendo amén, que es bueno hacerlo, claro, nos conectamos y dando aplauso, sino que usted se capacite, reciba instrucciones y luego usted se convierta en un predicador más. Pero escúcheme bien, no de ese tipo de predicadores iglesiocentristas, si es que existe el término, es decir, ese tipo de personas centrados en un templo, centrados en una capilla, centrados en un lugar de reunión, que muchas veces solamente están esperando cuando me sueltan el micrófono, yo predico mejor que el pastor. Cuando me dan a mí la oportunidad de subir, yo quiero servir, pero muchos piensan que servir a Dios incluye tomar un micrófono y predicar en una congregación. Eso es solo una parte muy mínima del servicio a Dios. Usted y yo fuimos llamados a ganar almas allá. Usted no solamente se puede llenar, engordar espiritualmente, sino ir allá donde usted está, sea sus vecinos, sus amigos, gente del trabajo, donde quiera que esté, porque el evangelio de Jesucristo no tiene nada que ver con estrato social. El mismo mensaje que se le predica a la persona humilde es el mismo mensaje para la persona del más alto nivel. Los dos tienen alma, y los dos, si se mueren, se pueden ir al mismo infierno. Así que debemos predicarle la palabra, pero para eso debemos, número uno, amar las almas, número dos, saber cómo ganarlas, que eso tiene que ver con sabiduría, y también saber cómo sostenerlas. Y por eso es que necesitamos hacer este trabajo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que, mis amados, mire algo importante. Cuando hablamos entonces de esto, es una estrategia divina para que cumplamos debidamente la gran comisión. Un predicador llamado Loami Díaz habla de una prédica impactante llamada la gran omisión. No la gran comisión, sino la gran omisión. Para muchos la gran comisión se ha vuelto la gran omisión, lo han omitido, ni siquiera saben qué es la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Simplemente ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué dice la gran comisión? Id y haced, Mateo 28:19, id y haced discípulos. Y eso incluye dos factores importantes: predicación y enseñanza de manera simultánea. Pero entonces la iglesia del Señor no puede acostumbrarse solo a la predicación, sino también necesita la enseñanza. Son dos cosas fundamentales. Generalmente en la predicación danzamos, hablamos en lengua, lloramos, nos alegramos, pero en la enseñanza nos fundamentamos, nos edificamos. ¿Cuántos están siendo bendecidos aquí hoy? Ahora bien, algo bien importante es que esta gran comisión de discipular es mucho más que decirle a alguien, Cristo te ama. No, es mucho más que eso. Discipular es mucho más que decirle, te invito a la iglesia, Dios te bendiga. No, es mucho más que eso. Discipular incluye una metodología, incluye un esfuerzo, incluye una disciplina. Aquí le llama una estrategia. Y algo bien importante es que esa estrategia se amplía más cuando se lo aplica a nivel de hogares. Hay gente que critica mucho a cierto lugar, a cierta denominación internacional,
y los critican muchísimo, pero yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos y yo siempre les he dicho algo que ustedes son muy admirables, es que son muy persistentes a la hora de predicar y anunciar lo que ellos creen, pero ellos lo anuncian con persistencia, con disciplina, con cumplimiento. Si ellos le dicen a las 11 le voy a predicar, a las 11 le llegan. Pero ¿cuál es el problema de más de uno de nosotros? Que tenemos doctrina, pero no tenemos estrategia. Ellos les falta doctrina, pero tienen estrategia. Y el secreto radica en que la verdadera iglesia del Señor sea una iglesia de sana doctrina, pero también con sana estrategia divina para ganar almas para el reino de los cielos. Alguien diga aleluya. ¿Cuántos están siendo bendecidos aquí? Ahora, entonces, la definición práctica que Dios puso en mi corazón es sencilla. El trabajo de Visión Celular es ir a los hogares y allí en esos hogares implementar el reino de Dios. ¿Cómo se lo implementa? Cuando una persona como anfitrión o como una persona cualquiera hable su casa y dice qué bueno que en mi casa, en mi sala puedan venir y enseñar la palabra de Dios, discipular a otros, bendecir a otros. Es más que un culto, porque es el detalle que nos acostumbramos a ¿qué? A los cultos. ¿Son buenos los cultos? Claro que sí. Pero ¿cuál es el detalle? Que nos acostumbramos a culto y quiero más culto y culto y culto, pero no hay formación y tampoco hay compromiso. En el culto, como ustedes pueden ver, a veces uno dirige y el otro predica y ya. Y la pregunta es, ¿y ustedes? ¿Acaso Dios los llamó solamente para estar sentados en unas sillas diciendo aleluya, gloria a Dios y aplaudiendo? ¿O creen ustedes que Dios les dio algo de lo cual Dios los hace responsables también y los va a llamar a cuentas? ¿Qué creen ustedes? ¿Acaso Dios no les dio algo especial? Yo creo que sí. Dios nos dio el bendito mensaje del evangelio y somos responsables de compartirlo a quienes lo necesitan. Pero no podemos irlo a compartir de cualquier manera, sino de una manera sabia. En una de las clases tenemos que hablar un poco sobre algunos tipos de evangelistas. Pero si vamos entonces a de redondear el asunto, entonces el asunto de la visión celular tiene que ver con una metodología que consiste en reunirse en casas para alabar a Dios, debe ser lo principal, compartir en familia, es decir, se hace familia. ¿Cuál es la razón por la cual mucha gente entró y salió? Porque llegó a una congregación donde no hizo familia. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero las personas que se comprometen con Dios y hacen familia en la fe, es decir, no de nombre, sino que hacen familia en el sentido, la palabra fileo tiene que ver con amor fraterno, de ahí viene familia, amor fraternal, amor de hermanos, y cuando se hace ese tipo de hermandad, eso ayuda a que la persona se sostenga en un lugar. Pero cuando no hay familia, cuando las personas simplemente llegan estilo religión universal y van a un lugar y se sienten y ni siquiera son amigos de nadie, ni siquiera saben cómo se llama fulano, sutano, ni siquiera quien los dirige, entonces no funciona. Y no hay crecimiento. Usted y yo necesitamos hacer familia. ¿Y sabe que le doy gracias a Dios? Que la iglesia Séptima en Pasto es una iglesia de familia. Hay gente en otros lados que está diciendo, me siento como en familia. Y eso que están en otros lugares, hasta en otros países. Pues si una persona, solo visualice eso, una persona llega a la iglesia, por bonito que sea el lugar, por hermoso que se haya cantado, por tremendo que haya sido la predicación, pero si nadie ni siquiera le dice hola, o cómo está, o cómo se llama, cuál es su nombre, nos gustaría orar por usted, ¿cree usted que a esa gente le gustaría volver a un lugar de esos? No, y aquí ni siquiera hay amistad, no hay hermandad. Pero quiero decirle que el plan de visión celular implica desde acá. Es decir, este lugar, me gustó la palabra que daba el hermano Manuel, este lugar solamente es un lugar de entrenamiento. Entrenamiento. Pero lo que usted y yo aprendemos aquí no es para que usted salga y comente a todo el mundo qué lindo que estuvo, qué buena palabra, qué hermoso, sino que usted también diga, bueno, esto me va a desafiar, ya tengo más conocimiento para poder por lo menos hablarle a una persona de Cristo Jesús.
alguien que necesita de Dios. Se llama evangelismo personal cuando es de 1 a 1 y evangelismo masivo cuando es de 2 personas en adelante. Porque hay personas que piensan que ser evangelista masivo es cuando a uno le sueltan un coliseo lleno de miles de personas y ahí soy un evangelista masivo. No, usted puede predicarle a más de 2 o 3 personas y ya usted está expandiendo el mensaje a muchas personas más. ¿Cuántos dicen, ayúdanos, Señor, a cumplir la gran comisión? Ahora, otra cosa que sirven los grupos familiares de amistad es que ayudan a hacer precisamente eso, amistad. Cuando una persona llega a una congregación y además de sentir que le atienden espiritualmente, hay hermandad, hay amistad, entonces esa persona no desea irse para otro lugar, sino que desea estar allí, quedarse allí, hacer familia, echar raíces profundas allí, no irse para otro lado. Pero ¿por qué mucha gente se va? Porque muchas veces no hay, amistad. Pero no solo eso, porque a punta de amistad y fraternidad no funciona el crecimiento, se requiere otro factor. Para eso sirven los grupos de amistad. Se requiere discipulado. Discipulado. Discipulado incluye un tiempo de formación, de enseñanza, de capacitación. Claro que eso va en niveles y tendríamos que explicarlo brevemente. No es lo mismo ir a un grupo de personas nuevas donde no vamos a hablar de doctrina, sino de temas prácticos, sencillos, entendibles. Es lo que Jesús hacía. Jesús primero hacía amigos. Él primero hablaba de temas sencillos, prácticos, explicados en parábolas, en escenas que hasta un niño entendía. La del buen samaritano, la del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida. Cosas sencillas en los grupos de amistad. Pero luego viene un nivel más allá que se llama el discipulado. Y en los discipulados hay más formación, ya hay doctrina, ya hay enseñanza, ya hay fundamento. Y cuando una persona ha sido fundamentada en la doctrina, señores, aunque vengan vientos de doctrina falsas, esas personas se quedan y son firmes, echando raíces en un lugar. Ahora, no solo eso, sino que además de eso, además de que haya hermandad, amistad y formación, discipulado, hay algo que se llama formación, capacitación. Es decir, ya no solamente la persona llega y dice qué bonito hay hermandad, da un paso más, qué bonito hay amistad, da otro paso más, qué lindo, aquí me están discipulando, me están enseñando, sino que da un paso más que se llama formación. Es decir, se lo está capacitando para convertirse en otro líder más, en otro ganador de almas más, en otro predicador, en otro evangelista más. ¿Cuántos saben que Dios nos llamó para hacer su obra y Él no nos deja allí como nos defendamos, sino que Él nos capacita? Diga, al que Dios llama, Dios lo capacita. ¿A cuántos Dios los está capacitando? Ahora, pero principalmente el plan de los grupos familiares de la visión celular es establecer el reino de Cristo en los hogares, es decir, en las familias. Hemos tenido que ir a hogares donde había depresión, donde habían influencias demoníacas, donde había una cantidad de cosas, y para eso se requiere lo que veremos más adelante, no solamente obviamente todo el conocimiento, sino también la unción, porque usted a los demonios no los echa fuera con conocimiento, usted necesita unción, diga poder de Dios. Ahora, por otro lado, esto viene de los tiempos bíblicos, cuando los primeros cristianos así lo hacían, siguiendo las ordenanzas del maestro, cuando él les decía, vayan de 2 en 2, siempre hablaba un mandamiento de ir y hacer un equipo. Pero note eso, en Hechos 5:42 que leímos, dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, ¿qué es? Eso es lo que es, simplemente reuniones específicas, metodológicas, con base a una estrategia, con propósito de hacer amistad, con propósito de estar discipulando y con propósito de estar formando. Pero entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el propósito de la visión celular? Diga, propósito. Levante su mano derecha y diga, propósito. El propósito de Dios, porque es la visión celestial, el propósito de Dios por medio de la visión celular
o estrategia de evangelismo es que aprendamos a cumplir la misión, escuche bien, en equipo y con disciplina. Diga, equipo y disciplina. Esta analogía práctica de por qué el plan de Dios a través de la visión celular es que trabajemos con disciplina, pero en equipo. Oiga bien, ¿alguien recuerda la historia real, bíblica, del enfrentamiento entre el pequeño David y el gigante Goliat? Fue una escena que hacen dibujitos, películas, y es impactante. Pero la pregunta es, ¿sería ese realmente el plan de Dios? Que solo un hombrecito se enfrente a un hombrezote allí. ¿O sería que había otro plan de Dios? Pues si usted observa detenidamente en 1 Samuel, usted observa algo interesante. Y es que la Biblia menciona que quien hizo el desafío de ir uno a uno no fue el pueblo de Dios, sino que ese desafío vino de parte de ¿quién? Del gigante Goliat. Es decir, el plan del diablo, el plan satánico, siempre va a ser el mismo. Llevarte a ti solo, a hacerte de lado, a hacerte a un lado, aislarte, alejarte. Ese es el plan del animal que viene a apresar, siempre alejar, porque cuando alguien está solo, por búfalo, por fuerte que sea, es más fácil que lo puedan matar. Y el plan de este enemigo era, bueno, si me mandan uno, este hombre era experimentado en guerra, él podía con cualquiera de ellos, uno a uno. Claro que él no contaba que iba a venir un ungido que tenía cuerpo de cordero pero corazón de león y estaba lleno de la gloria de Dios. Pero el punto clave es que el enemigo siempre quiere llevarte así, cuerpo a cuerpo, y el plan de Dios no era necesariamente que un guerrero como David, porque también era un guerrero, se pelease solito contra el gigante Goliat, mientras que todo el ejército. Y note usted, Saúl era otro gigante, porque Saúl dice que sobrepasaba a todos de hombros arriba, y algunos expertos dicen que podía medir hasta 2 metros 13 centímetros, o sea, era un grandulón. Pero el punto era que el plan de Dios era que ellos salgan a pelear juntos, en equipo, pero el plan del enemigo era uno a uno. Pero quiero decirle que mientras que el hombre de Dios que se dispuso estaba peleando solo, Dios le dio la victoria, claro que sí. Pero los otros estaban en las trincheras, aterrorizados, llenos de miedo, llenos de pavor. Únicamente observaban, eran observadores. ¿Y cuál es el problema de la iglesia moderna? Que se ha llenado de gente observadora. O sea, gente que está allí, al ladito allí, haciendo como, digámoslo entre comillas, como barra, mirando allí como uno solo hace el trabajo. ¿Y saben por qué muchas congregaciones no crecen? Porque normalmente la mayoría del trabajo la hace ¿quién? Díganlo sin temor. ¿Quién lo hace? Obviamente Dios unge, pero ¿usted cree que Dios no lo puede usar? Sí, claro que sí. Pero ¿usted cree que el plan de Dios es que solo un pastor solito, por ungido que sea, por talentoso que sea, por lleno de Dios que esté? ¿Cree usted que el plan de Dios es que esté solo un pastor predicando, solo un pastor haciendo el trabajo? ¿O cree usted que Dios a ustedes los mandó para ser parte de un poderoso equipo para la gloria de Dios? Yo quiero saber cuántos hacen parte de un poderoso equipo. No gente atemorizada en las trincheras, sino gente que dice, yo estoy dispuesto, y no se va solo, nos vamos todos. Qué importante que entendamos eso. Dios le dio la victoria, sí, pero el plan de Dios era todos. La propuesta de uno solo la hizo Goliat. Necesitamos cambiar ese modelo. Ahora, hay una analogía interesante que se podía aplicar, es que generalmente las iglesias que no tienen la visión celestial de la iglesia primitiva de Cristo, note usted, ¿quién es más ungido que Cristo? Nadie. El mismo Cristo viene Christos, griego, Mashiach o Mesías del hebreo, que significa el ungido. Él es el ungido entre los ungidos. Pero con todo el ungido que es Él, con todo y lo poderoso que es Él hizo un equipo, diga equipo. Él no trabajó solo, Él llamó 12 y no los soltó, Él los capacitó, Él los discipuló
y con todo el ungido que él era, uno de ellos también le traicionó, pero lo que quiero decir es que hubo otros que cumplieron el trabajo hasta el final. Pero quiero decirle, amado hermano, que si Jesús nos da el ejemplo de que aunque Él es el Dios todopoderoso manifestado en carne, con todo y eso Él no hizo el trabajo solo, ¿cómo pretende usted que un pastor, por ungido que sea, haga el trabajo solo y que así la iglesia crezca? Diga conmigo, oración y acción. O sea, está bien que ayunemos y oremos, Señor, trae almas, trae obreros, trae crecimiento. Pero la pregunta es, y la oración mejor debería ser, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo también quiero hacer algo. Señor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es decir, el plan de Dios es que no sea una iglesia pastorcéntrica, donde todo lo haga un pastor, sino donde la gente pueda hacer un trabajo en equipo para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Mejor son uno que dos o dos que uno. Dos que uno. El equipo es importante. El verdadero propósito divino es que un ejército completo. Pero aquí hay un hermano que estuvo en el ejército y sabe que obviamente no se puede soltar en una batalla a la gente sin entrenamiento. No se puede dar a la gente, soltarlo al trabajo sin un equipamiento. Y el plan del enemigo es tan severo que el plan satánico quiere que haya uno solo que haga todo el trabajo, de modo que no tenga tiempo para cumplir lo que Efesios capítulo 4 dice, de que el plan de Dios es que hayan pastores, evangelistas, pastores, maestros, profetas, con un propósito, a fin de capacitar a los santos. Es decir, el plan de Dios es que haya una capacitación de parte de las personas que Dios ha puesto para establecer un ministerio, pero el plan del enemigo es hacer que los otros se hagan a un lado, que uno solo trabaje, y las cosas así no van a funcionar como Dios quiere que funcionen. Pregunto, ¿cuántos de verdad están dispuestos a aceptar el desafío de parte del Señor? Alabe a Dios en esta hora. Ahora, si nosotros entonces somos un ejército, porque muchos se imaginan a la iglesia y todos, la iglesia, y todos piensan solo como en la iglesia, como ovejitas de su prado, pero Dios también nos llamó a ser soldados de su ejército. Y debemos portarnos de tal manera. Para eso necesitamos estar entrenados, equipados para salir a la conquista. Y que salgamos no con nuestras estrategias, porque nos va a fallar, no con nuestras ideas, sino con la estrategia divina, que en este caso es el plan de la Biblia, de ir no solamente por el lugar de adoración, sino también por las casas, invadir los lugares con el reino de Dios. Alguien diga aleluya. Y en este caso aquí se le ha llamado grupos familiares de misión fe o misión familiar evangelística, donde impartimos nuestra fe, y eso va en niveles. Por eso hay un nivel de amistad, un nivel de formación, un nivel incluso ya de doctrinamiento para bautismo, y hay niveles, todo lo tenemos los manuales y todo, pero la pregunta es, ¿nos hace falta gente que pueda manejar el trabajo y nos ayude a ganar a otras personas para Cristo? Ahora bien, note lo siguiente. Algo importante es estas dos subdivisiones. Diga, grupos de amistad, grupos de discipulado, y diga, grupo de formación. El grupo de amistad es donde se dan temas prácticos, generalmente no se va a ir a hablar de doctrina, y ese es el gran error. La mayoría van directamente donde una persona que no sabe ni dónde queda Génesis, no sabe ni de unicidad, ni de trinidad, ni de divinitariedad, ni de nada de eso, y la gente va y le suelta de una lo que es alimento sólido, alguien que ni siquiera lo han pescado. Hay por ahí en el seminario, yo tengo un manual elaborado que se llama Manual Especial de Evangelismo, y dentro del Manual Especial de Evangelismo hay un tema que se llama el evangelismo desde la perspectiva del pescador, y mucha gente quiere a quitarle las escamas a la gente, espiritualmente hablando, sin haberlos pescado primero. ¿Se puede hacer eso de quitarle las escamas estando allá? No se puede. Y muchas veces la gente quiere soltarle alimento sólido a alguien que ni siquiera ha nacido espiritualmente. Así que los grupos de amistad son para eso, para hacer lo que Jesús hacía. Jesús hacía amigos primero y luego
a los que, note usted la diferencia, por un lado tenía sus grupos de amigos, allá él hablaba temas sencillos, temas que cualquiera entendía. ¿Quién no entiende la parábola del hijo pródigo? ¿Quién no entiende la parábola del buen samaritano? Cosas prácticas, pero el punto es que allá a solas tenía otro grupo de discipulado, de gente con las que él le decía: a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Es decir, con algunos hablaba lo que ellos podían digerir o entender. Es como un bebito, hay temas y hay alimentos mejor que ellos pueden digerir, pero cuando alguien es adulto puede digerir otro tipo de alimento. Así mismo sucede, el discipulado es para eso. Y luego la formación, que tiene que ver con temas sistemáticos y capacitación para liderazgo. Ahora, el plan de Dios es entonces que tanto desde los pastores, líderes, acompañantes, el anfitrión, los discípulos en entrenamiento, toda la gente ganando unos a otros para Cristo Jesús. Ahora, un punto importante aquí para cerrar, porque ya no alcanzo a proseguir, dejaremos la otra parte para continuar. El punto clave es que el secreto de la multiplicación no es crecer por transferencia. Esto quiero que lo escuche bien para que no haya malentendido. El plan de Dios, de la iglesia del Señor verdadera, no es que la iglesia del Señor crezca por transferencia. ¿Qué quiero decir con eso? El plan de Dios no es que se pasen de una sede a otra sede, que es lo que suele pasar en algunas gente que a veces no están afirmados y a veces se pasan de una sede a la otra y luego hay un problema allá y se van a la otra y hay otro problema allá y se van a la otra y andan rotando, y algunos han pasado por todas las sedes y se conocen todos los lugares. ¿Por qué? Porque no han echado raíces en ningún lugar. Y el plan de Dios no es que usted ande así rotando, sino que el plan de Dios es que la iglesia crezca por multiplicación. No es lo mismo transferencia que multiplicación. La transferencia es cuando alguien está en la séptima y pelea aquí y se va a la sexta y pelea allá y se va a la quinta y pelea allá y se va una transferencia completa. Y no crece nunca, ni la iglesia ni ellos, porque no crecen numéricamente. Allá suman uno, pero se resta uno, y así no funciona. Necesitamos crecer por multiplicación. Y la multiplicación no viene gratis. Dice Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, yo tengo que hacer algo. Yo siembro, otro riega, y eso se hace en los grupos de amistad. Uno siembra, que es el que invita, es el que llama, pero hay otro que riega y el crecimiento lo da Dios. Ahora, finalmente, hay que aclarar esto, y es que el plan de Dios muchas veces se cumple cuando oramos como estamos orando ahora aquí en la congregación. Señor, hacen falta obreros, la mies es mucha, los obreros pocos, envía obreros a tu mies. Y muchas veces Dios pone el sentir, la necesidad. Algunos vienen incluso de otras denominaciones donde han descubierto realidades y salen de allí, y Dios los trae. Pero la pregunta es: ¿para qué los trae? ¿Solamente para haberse transferido de un lugar a otro y ya, y decir ahora ya entiendo la sana doctrina, o para hacer algo para la gloria de Dios? O tal vez hay gente que ha salido de una denominación a otra con propósitos eternos, y esos propósitos de Dios se miran con el tiempo. Y quiero decirle que algunos que hemos tenido esa experiencia, a veces pasamos de un lugar a otro. Yo lo he hecho, Dios me ha permitido hacer esas transferencias de Dios. Y quiero decirle que una de las formas de demostrar eso es que cuando uno llega a un lugar, uno no llega a ser parte del problema, sino ser parte de la bendición, de la solución, a meterle el hombro, como dirían los mexicanos, a echarle ganas al asunto. Necesitamos ese tipo de gente, aunque Dios en ocasiones permite que esto ocurra para responder a esa oración. Cuando los que están en la iglesia no quieren ponerse activos, entonces Dios va a enviar a otro, incluso gente que nunca se había convertido. A Dios no le queda nada difícil levantar a una persona de la calle, una persona que está en la drogadicción o en cualquier situación, transformarlo y usarlo poderosamente, mejor que los que nunca quisieron y estuvieron llenos de conocimiento, pero no quisieron hacer nada para Dios. Y quiero decirle que muchas veces Dios también permite transferencias de esa manera para formar un equipo al enviar obreros a su mies. Quiero que se ponga de pie y termino leyendo esta escritura que está en Mateo 9:35 al 38.
recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Con este comenzaremos la próxima enseñanza, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Otra vez, enseñaban y predicaban porque aprendieron de él que había que enseñar y predicar. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Es decir, enseñaba, predicaba y demostraba. Dice, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos están ayudándonos a orar para que Dios envíe obreros a su mies? Pero ahora mi desafío de parte de Dios es: léase Isaías capítulo 6 y usted verá que la oración de la verdadera iglesia no solamente debería ser: Señor, envía obreros a tu mies, sino que usted le diga a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos quieren aceptar este desafío hoy? Vamos a orar. Dios y Padre, hoy hemos compartido, Señor, esta primera enseñanza, esta primera parte en este tiempo, Señor, que nos induce a esta visión celestial, a esta visión celular. Señor, hay gente aquí en este lugar que yo sé que tú los has puesto no por casualidad, no por accidente, no porque no había ningún otro lugar, no. Y hay gente, Señor, que tú vas a traer a esta congregación, Señor, para ser parte de un equipo poderoso para ganar almas para el reino de los cielos. Señor, oro por aquellas personas que no solo están en esta ciudad, sino aún fuera de la ciudad, y que en tus planes eternos tú los tienes con propósito. Tú los tienes, Señor, para ganar a otros. Y Señor, yo te pido que los que ya están aquí, Señor, y en especial ese selecto grupo de hermanos y hermanas que están recibiendo de manera específica este seminario, Señor, se despierte en ellos el evangelista que hay dentro de ellos, la evangelista que hay dentro de ellos, el predicador que hay dentro de ellos, el maestro que tú has puesto en ellos. Que se despierte el intercesor, la intercesora que hay dentro de ellos, y que puedan, Señor, mirar esta visión espiritual y entender que las almas son lo más importante para ti aquí en la tierra. Y que no solamente estemos orando: Señor, envía obreros a tu mies, sino decir: Señor, por favor, yo quiero ser uno de los obreros en tu mies. Hoy levanto mis manos, Señor, en el nombre de Jesús, y oro por este grupo selecto y por la iglesia en general aquí y en cualquier lugar, para que tú levantes hombres y mujeres dotados y capacitados para gloria de tu nombre, ahora y siempre. Señor, tu iglesia no la podrá detener el enemigo. Esta iglesia sigue adelante y tú sigues levantando guerreros y guerreras para la gloria del Dios del cielo. Yo no sé cuántos han aceptado esto, pero pórtese como un guerrero de Dios y diga: Señor, si soy un guerrero, quiero ser instruido, quiero ser capacitado, quiero ser equipado en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale esa alabanza y ese aplauso al Rey de la Gloria.